No sabía lo que estaba pasando. En qué momento todo se había ido al desagüe. Solo sabía que debía seguir corriendo lo más rápido que pudiera para no perder mi vida frente a esa cosa. Esa aberración de la naturaleza. Aún me preguntaba a mí misma si lo que había visto en verdad había ocurrido, o si todo había sido producto de mi imaginación. Quizás un animal salvaje había sido el responsable. No lo sé. Buscaba aferrarme con el alma a alguna explicación lógica a lo que había ocurrido. Corría sin ningún rumbo fijo, esquivando cada rama que me topase de frente. Por más que huía, simplemente no le encontraba fin a todo este bosque y a esta maldita niebla. Aún y con la escasa luz de luna que iluminaba el lugar, no me ayudaba a encontrar una salida. El cansancio, poco a poco, comenzaba a llegarme. Pero mi miedo ante la muerte era mayor al agotamiento que invadía mi cuerpo. Cubriéndolo poco a poco, como si de una tela o trapo, muy frío, comenzara a tocar todo mi ser, calando hasta la más mínima célula que hay en mí. De pronto, mi piel se enganchó a algo. Quizás alguna raíz salida de un árbol. Mi cuerpo terminó por azotar en el frío y húmedo suelo. Mi ropa ahora estaba llena de suciedad, al igual que mi cabello. Estaba repleto de hojas diminutas, escondidas por todo este. Sabía que debía levantarme lo más pronto posible, o esa cosa me atraparía. No quiero morir. No quiero. Dije con voz quebradiza y al borde del llanto, debido al horror que me provocaba toda esta situación. Aún tengo muchas cosas que hacer en mi vida. Temblorosa y cubierta de suciedad, logré ponerme de pie nuevamente y seguir huyendo por este infinito bosque. Pero mi cuerpo estaba tan adolorido por el golpe que me había dado, que mi velocidad ahora era mucho menor que antes. Escuchaba pasos por todas direcciones, o lo que podía percibir como pasos. No había ni un solo camino en el que no escuchase cómo esa cosa estaba buscándome por todo el bosque. Cada cierto tiempo, escuchaba sonidos muy extraños que provenían detrás mío, tan similares a los de un animal, pero al mismo tiempo, muy distantes de cualquiera que yo haya escuchado alguna vez, ocasionándome un estrés aún mayor. Me sentía atrapada, acorralada. Con cada nuevo sonido producido, me hacía sentir acorralada. Con la esperanza que aquel ser pasara de largo y me perdiera la pista, decidí refugiarme en un pequeño agujero que había en un gran árbol que se encontraba a pocos metros de mí. Podía entrar perfectamente ahí, si optaba por encogerme lo más posible. Solo debía guardar silencio y esa cosa pasaría de largo. Era lo que me decía para poder calmarme y no perder la compostura. Aquellos ruidos, que identificaba como pasos, estaban cada vez más cerca de mi posición. Era todo o nada, a partir de ese momento. O esa cosa descubría mi escondite y me asesinaba, o podría tener finalmente un respiro y una oportunidad de salir viva de aquí. Escuchaba cómo aquella cosa se acercaba lentamente a mí. Crujían las ramas secas que había regadas por todo el suelo. Algo comenzó a aferrarse fuertemente al árbol en donde me encontraba, similar a clavar varios cuchillos en madera. Podía escuchar cómo el árbol donde me refugiaba se quebraba poco a poco, debido a la enorme fuerza que aquella criatura ejercía sobre él. Sentía que en cualquier momento el árbol colapsaría y terminaría revelando mi escondite, o peor, el peso o alguna punta afilada de la parte superior del árbol termine por empalarme viva. Solo podía limitarme a cerrar mis ojos y rezar porque aquella criatura no me encontrara.
Emily, ¿dónde está? Ayúdame, Emily. Exclamó mi marido con una voz ronca y tenebrosa. Casi inhumana. Casi por instinto, quería responder a aquel pedido de ayuda. Pero yo sabía que en el fondo, que ese ya no era mi marido. Esa cosa se hacía pasar por él en un intento para que bajase la guardia y fuera corriendo hacia él. Lo sé. Sé que no puede ser él, porque yo misma vi cómo murió atravesado por esa cosa. Pasaron unos segundos. Quizás, los más largos de toda mi vida. Tanto aquella criatura como yo, no hacíamos ningún ruido, esa cosa ponía todo de sí para poder encontrarme. Desde imitar más fuerte a mi marido, al punto en el que la voz de mi esposo comenzaba a combinarse con otra aún más visceral, hasta emitir aquellos sonidos extraños similares a varios animales. Su objetivo era el presionarme a tal punto en el que yo ya no pudiera aguantar más. Tuve que llevarme ambas manos a la boca para evitar soltar algún sonido. Incluso, trataba de contener mi respiración lo más que podía, para así minimizar el ruido. Pero el miedo de tener a la muerte casi posando su mano en mi hombro, me hacía casi perder el juicio. Y así sin más. Sin alguna razón aparente, aquella criatura comenzaba a alejarse del lugar, aún imitando la voz de mi marido, esperando que con eso pudiera hacerme salir de mi escondite. ¿Habré librado finalmente la muerte?, dije con voz tenue mientras soltaba poco a poco mi respiración. Aquella pregunta no tendría respuesta de inmediato. No hasta volver a la carretera y acelerar el auto a todo lo que daba. Un llanto emotivo intentaba salir de mi ser, debido al pánico que toda esta situación había provocado en mí. Traté con todas mis fuerzas por contenerlo, pero fue en vano. Reía y sollozaba al unísono. Sabía que había librado la muerte. Finalmente, podía tener un pequeño respiro. Mas mi alivio tendrá que ser breve, si es que quiero salir de aquí y contar mi experiencia a los demás. Como podía, quitaba la suciedad de mi ropa y de mi cabello. Mi blusa había quedado completamente arruinada por todo el fango y moho que había en este bosque. Mis jeans azul oscuro, al menos hacían camuflar un poco la suciedad, pero igualmente, estaba bastante cubierta de los desechos que el bosque deja. Espero que con suficientes lavadas, todo esto quede como nuevo, dije intentando darme un poco de ánimos. Quizás, para distraer mi mente de toda esta situación. Con esta oscuridad, será imposible quitar todas las hojas que aún hay en mi cabello. ¿Por qué tuvimos que bajarnos del auto?, dije con voz quebradiza e impotente. Si no hubiera insistido tanto a mi marido, en este momento estaríamos rumbo a la playa, a disfrutar nuestras vacaciones. Pero ahora, por mi culpa, él está... No, dije con decisión firme en mi voz. No es momento de pensar en ello. Ed hubiese querido que sobreviviera, y eso es lo que voy a hacer. Aunque, si tan solo hubiese una forma de volver el tiempo atrás, la usaría. Y evitaría, por completo, el pasar por este bosque. Desearía poder seguir escuchando aquella canción que sonaba en la radio antes de bajarnos.
Pero en verdad, el nuevo ni siquiera sabía dónde estaba el error en su programa. Dijo Eduardo mientras se reía al recordar el día que había tenido en el trabajo. ¿En serio? Pregunté incrédula ante lo que mi marido me decía. No, y espera, que no te he contado la mejor parte. Resulta que el único problema que tenía su programa era que le faltaba un punto y coma. Sí, bueno amor, por lo que me dices, ese problema es ya un chiste clásico entre programadores. Incluso me has dicho que a ti también te ha pasado ese error. Sí, pero yo lo hago con gracia. Respondió Eduardo con un tono bromista. Pero bueno, es parte de la novatá. Cariño, espera. ¿No escuchas eso? Pregunté intrigada por aquel sonido que se escuchaba en la carretera. Incluso podía escucharse dentro del auto. Aún y con las ventanas cerradas. Mi marido frenó el auto de golpe. Pues aquel sonido que escuchábamos se hacía cada vez más audible. Ese es un bebé. Preguntó mi marido, extrañado por aquel llanto de bebé, al cual ambos estábamos conscientes de haberlo escuchado. Sí, al parecer, sí lo es, dije con un nudo en la garganta. El escuchar los llantos de aquel bebé hacían que mi corazón se destruyera en 1000 pedazos. No podía concebir la idea de que alguien tuviera el estómago como para abandonarlo en una carretera oscura, llena de árboles y animales salvajes. Simplemente, era inhumano dejar a un infante así a su suerte. Sí. ¿Qué hacemos, Emily? ¿Cómo que qué hacemos, Ed? Pregunté molesta, ante la respuesta tan seca que había dado mi marido. Vamos a ir a buscarlo. ¿Qué? Preguntó mi marido, incrédulo por lo que había dicho. Amy, dime por favor que estás bromeando. Ya consideraste otras opciones, ¿verdad? ¿Qué tal, si no es un niño el que está llorando? ¿Qué tal, si solo es un truco que estarían haciendo gente mala para que las personas se bajen de sus autos y vayan a buscarlo? ¿Cómo puedes decir eso? Respondí molesta ante tal contestación fría. No tienes pruebas sobre eso. Es solo un bebé, por Dios santo. Amy, no me malentiendas. Dijo Ed con voz apaciguada. Estamos en medio de una carretera, a la mitad de la nada. De noche, y rodeados de varios árboles perfectos para esconderse. Estas carreteras son perfectas para que pasen cosas así. ¿Ya lo habías pensado, Amy? Pero... Lo siento, Amy, pero es demasiado peligroso. Dijo mi esposo mientras volvía a poner en marcha el auto. Antes de que quitase el freno de mano, puse mi mano sobre la de mi esposo. Espera, dije un poco apresurada mientras agachaba mi cabeza. Yo, en verdad, quisiera ayudar a ese bebé. Ed, un poco chocado por tener que volver a explicarme el por qué era una mala idea, vio la cara de angustia que me generaba el escuchar a ese bebé. Abrumado por verme así, comenzó a respirar muy pesadamente. Por favor. Yo necesito saber que ese bebé se encuentra bien. Dije mientras tenía un nudo en la garganta. Ed negaba su cabeza una y otra vez. Luchaba en su interior por aferrarse a su propia idea, pero el conflicto que lo inquietaba en ese momento parecía estar ya inclinado hacia un lado. Mientras fijaba su mirada en mí y tocando gentilmente mi mejilla, dijo: Está bien, Emily. Lo buscaremos. Dijo Ed mientras apagaba nuevamente el motor del auto. Pero será por poco tiempo. ¿Sí? Aún sigo pensando que es alguna especie de treta. Sí, está bien, no te preocupes por eso.
dije mientras abría rápidamente la puerta del auto. Seguido de cerca por mi esposo, nos tomamos de la mano mientras entrábamos a aquel bosque oscuro, en busca de aquel infante extraviado. Mientras más nos adentrábamos a este lugar, no solo escuchábamos los quejidos de un bebé, sino que también de varios niños más. Eddie y yo tratábamos de acercarnos hacia donde provenían aquellas voces. Pero en cuanto sentíamos que nos habíamos acercado lo suficiente, estas se alejaban mucho más. Esto ya me está preocupando, dijo Ed mientras continuaba iluminando con su celular. Decía que lo mejor sería irnos de una vez y dejar todo de lado. Yo continuaba insistiéndole que deberíamos seguir buscando a todos estos niños. Que ahora que sabíamos que eran más que solo un bebé llorando en el bosque, teníamos la responsabilidad de rescatarlos. Por lo que continuamos indagando por este bosque, buscando a aquellos niños que pedían por nuestra ayuda. De tanto adentrarnos en toda esta espesura, se iban intensificando los pedidos de ayuda. Ahora ya no solo eran niños y bebés, sino que también personas. Personas de distintas edades y sexos. Hombres, mujeres, ancianos y niños. Todos nos imploraban que los ayudásemos. Intentamos hacer que nos dieran su ubicación, pero seguían insistiendo en las mismas palabras. Ayúdenos. Por favor, salven a mi hijo. Los necesitamos. Por aquí. Terminamos por llegar hasta un área completamente despejada de cualquier árbol. El lugar perfecto para que cualquier familia pudiese acampar en él. De hecho, habían unas cuantas casas de campaña, ya puestas y listas para ser usadas. Junto a una fogata, la cual llevaba un tiempo ya extinta. Aún así, no había rastro alguno de algún bebé o de todos esos niños que suplicaban por nuestra ayuda. Incluso las súplicas de ayuda, poco a poco comenzaron a apaciguarse. ¿Qué es esto? Preguntó mi esposo, mientras se acercaba a investigar dentro de las casas de acampar. No lo sé, respondí mientras me acercaba a mi marido a investigar las demás cosas que había cerca de las casas de acampar. Pero bueno, sigamos buscando. En cuanto di media vuelta para revisar toda la zona, escuché como mi esposo comenzaba a balbucear. Sonaba como si se estuviese ahogando por intentar pronunciar una sola palabra. Al voltear a verlo, vi aterrada como mi esposo había muerto atravesado por una especie de tentáculo que se retorcía de forma asquerosa. Algo, o alguien, comenzó a elevarse por encima de mi esposo. Él era el responsable de que mi Ed muriera. Aquella cosa. Después de haber atravesado a mi esposo con una especie de tentáculo anillado de blanco, comenzaba a analizar cada parte de mi marido como si de un extraño espécimen se tratase. Lo examinaba, mientras varios tentáculos negros y algunos anillados de blanco arrancaban cada trozo de él, identificando de forma macabramente exacta su peso, tipo de sangre, estatura. Dios, incluso sabía a la perfección cuáles eran sus gustos y aflicciones, sus metas a futuro. Todos estos datos los decía en voz alta. Una voz que sin duda no sonaba ser parte de este mundo. Al ver tal escena, solo podía correr lo más rápido que podía sin mirar atrás. Comencé a revisar mi tobillo, en caso de alguna herida que tuviese en él. Me ponía en pie para ver si mi tobillo podía resistir mi peso para poder seguir huyendo de este lugar. Al parecer, no había ningún problema con este, por lo que me disponía a seguir huyendo de este maldito bosque. Bien. Creo que ya es hora de irme de este lugar.
dije con entusiasmo antes de iniciar nuevamente mi huida. Debo, o mejor dicho, tenemos que escapar de este lugar maldito y vivir. Es lo que tu padre hubiera querido. Sonreía de felicidad mientras tocaba gentilmente mi estómago en círculos. Me hubiera gustado poder decirle antes a Ed, darle esta noticia, que pronto seríamos padres. Pero es algo que ya no podré hacer. Pero ahora, lo importante es salir de aquí y vivir. Vivir como a él le hubiera gustado que viviéramos. Fascinante. Decía una voz infantil completamente modificada, como si tuviese una especie de efecto de eco por cada palabra que decía. De todos los humanos a los que he analizado, tú has sido la única a la que su instinto de supervivencia ha reaccionado con rapidez. Volté a ver hacia arriba del árbol, y tenía por encima aquella cosa a la que había matado a mi marido. Se aferraba al árbol con aquellos tentáculos negros de antes. Estaban tan enterrados en el árbol que incluso comenzaron a formarse algunas grietas que se expandían alrededor de cada tentáculo clavado en aquella madera. Cada cierto tiempo, aquella cosa cambiaba de tamaño y aspecto. A veces parecía un niño, otras un adulto. Fuese mujer, hombre, anciano, él solo tomaba esas estructuras de forma aleatoria. Solo había algo que era constante en él. Y eran aquellos tentáculos que sobresalían de su espalda. Con un gran impulso, saltó del árbol y cayó apoyado de sus tentáculos frente a mí. Su cabeza se inclinaba ligeramente hacia la derecha. Palabras salían de su boca, pero estas eran inentendibles. Mas sin embargo, sus labios no se movían. En ninguna de sus formas lo hacía. Poco a poco, fue sacándome de aquel agujero con sus tentáculos. Luché con todas mis fuerzas para evitar que me sacara de ahí, pero era en vano. Su fuerza era mucho mayor a la mía. Grité aterrada por ayuda. Hacía todo lo que estuviera en mis manos para poder librarme de esa cosa. Me aferraba desesperadamente a cualquier cosa que viera lo suficientemente fuerte y resistente, pero ni así podía. Más tentáculos comenzaron a sujetarme de mis demás extremidades. Jugaban con mi cuerpo, moviéndolo de un lado a otro, como si de un abanico se tratase. Al final, aquella cosa terminó por sujetarme de un solo pie, mientras colgaba de cabeza. Lentamente comenzó a acercarme a él, hasta que estuvimos a pocos centímetros él y yo. Gracias a ti. Ahora sé que aún me falta mucho por aprender de tu especie. Dijo aquella criatura, mientras insertaba uno de sus tentáculos anillados directamente a mi cerebro. Que tu especie aún puede tener más de un sabor. No solo el de terror absoluto, sino también el de autopreservación. Y sin más, comencé a cerrar mis ojos. Veía por última vez mis manos, las cuales, poco a poco se iban marchitando, dejando ver casi mis huesos. Incluso sentía como aquello aparecía en el resto de mi cuerpo. Sentía como poco a poco mi cuerpo se marchitaba. No podía sentir otra cosa más que sequedad en mi piel. En mi último intento por ver a aquella criatura, vi una especie de sonrisa de aquella cosa, la cual solo había un gran vacío en ella. Sin diente alguno. Solo un enorme hueco oscuro. Al igual que sus ojos. No eran nada más que agujeros vacíos y ennegrecidos. Y con mi último aliento de vida, cerré mis ojos mientras escuchaba las últimas palabras que decía aquella cosa. ¡Qué bien! Cena doble.